¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios por un día más de vida y qué bueno que nos están acompañando en este día. Quédese porque este día, este programa va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Ah, la verdad que estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. La semana pasada no pudimos estar, pero aquí estamos dándole gracias a Dios y estamos contentos de que nos acompañen en esta noche. La verdad que va a ser un programa de verdad con palabra de Dios, un mensaje claro, la doctrina sana, con respaldo bíblico, y la verdad que nos da mucho gusto que nos acompañen. Soy el pastor Isla Riola de la Iglesia Espíritu y Verdad, y el día de hoy me acompaña Javier, que le voy a dejar el lugar para que él continúe, y le voy a pedir un favor: comparta la programación, apóyenos compartiendo, dando un like en algún grupo. De verdad que va a ser de gran bendición este día si usted nos regala un tiempo donde usted va a poder aprender. Nosotros avisamos siempre los domingos en la iglesia que nos acompañe en esta grabación, porque hay veces que usted no puede venir a la iglesia en la noche. Los miércoles, por ejemplo, tenemos nuestra reunión a las 7:30. Hay personas que trabajan, hay personas que salen del trabajo, pero yo sé que ahorita usted está descansando, está acostadito, a lo mejor está tomando un café, está cenando. La verdad que le damos gracias a Dios. Si usted nos está acompañando el día de hoy, la verdad, gracias, sea bienvenido, y vamos a continuar con el programa de hoy. Yo le voy a dejar el lugar a Javier para que él dé inicio a la enseñanza del día de hoy, que estoy seguro que va a ser de gran bendición. Adelante, Javier. Buenas tardes. Bueno, en algunos lados sí, todavía es tarde. Sí. Tenemos el cambio de horario aquí en la frontera, por eso en otras partes va a salir más temprano, pero pues el programa es el mismo. El tema que tenemos para el día de hoy es algo controversial y es un resultado de diferencias entre la interpretación de la palabra de Dios, que ha llegado al punto de crear doctrinas específicamente diseñadas para defender esta postura del salvo siempre salvo. Es una condición que muchos la consideran desde un inicio, desde el momento de la conversión, cuando conocen de Cristo, cuando aceptan el Evangelio, cuando confiesan sus pecados y reciben a Cristo como Señor y Salvador. Se recibe la confirmación de que somos salvos. Desafortunadamente algunos lo consideran como algo ya automático y obligatorio por parte de Dios, por parte de Cristo, que esa condición ya se tiene y no se quita, o dice no se pierde. Lo que vamos a explicar el día de hoy es las diferencias que hay en la interpretación de la palabra para saber realmente qué es lo que la palabra dice o qué es lo que realmente considera acerca de la salvación. Bien importante que nos ponga atención y que revise los pasajes bíblicos que vamos a compartir para que usted los analice, los revise, reflexione y en un momento dado tome una decisión, una determinación de saber realmente qué es lo que la palabra dice. No estamos en contra de una postura, no estamos en contra de otra, lo que tratamos es de dar un enfoque distinto, en el cual lo importante no es que usted tenga que apegarse a una de las posturas de decir, yo soy salvo, siempre salvo y nadie me puede ir, o la salvación se pierde, lo cual es algo incorrecto, y ahorita lo vamos a ver también. ¿Por qué? Vamos a empezar con el pasaje, el tema lo vamos a dividir en tres partes para que en un momento dado, si usted hace anotaciones o lleva un control de lo que aquí se está exponiendo, lo tenga ahí registrado. Estas tres partes o segmentos lo identificamos como promesa, proceso y cumplimiento. Estamos hablando de la salvación. Para empezar tenemos que tener presente qué significa salvación o ser salvos. En la traducción tenemos que nos dice que es sinónimo de librados, preservados, rescatados o apartados.
Y aquí viene un punto de quiebre y donde vamos a empezar a tener la revisión profunda de lo que dice la Escritura, y que en un momento dado a algunos les va a causar extrañeza, no están familiarizados, o en un momento dado van a decir, no estoy de acuerdo. No hay ningún problema, porque de inicio de eso se trata, de despertar conciencia para reflexión, para estudio, para análisis de lo que es la palabra de Dios. ¿Salvos de qué? De inicio. Cuando uno se convierte en Cristo, ¿salvos de qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? La palabra nos dice en Efesios 2, en el versículo 8 y 9. Dice, lo voy a leer: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero solamente retomar algo, porque tú decías que hay personas que creen que son salvas, entonces viven una vida como los de afuera, Sí. ¿sí? Como el mundo, pero ellos creen que son salvos. Pero la Biblia nos enseña que no es así, y es lo que ahorita tú vas a empezar a tomar, hablar, porque hay personas que tienen un estilo de vida y ellos dicen, no, es que yo soy salvo, pero ni siquiera se han dado la tarea de investigar por qué son salvos, o de qué son salvos, cuándo van a ser salvos, o de qué. Entonces, la verdad que es triste, porque hay personas que en vez de indagar, conocer la palabra, pues nada más tienen una idea. Ese es el riesgo de la doctrina del salvo siempre salvo, que lleva a las personas a creer que porque hicieron una confesión de inicio, que si bien revisamos en la Escritura, hay 3 o 4 partes que nos muestra en la parábola del sembrador dónde cae la semilla, y solamente una de esas 4 es tierra fértil. Pero todos recibieron la semilla, todos la aceptaron, pero solamente uno de ellos es tierra fértil. Y ese es el problema que presenta esta doctrina, y al cual queremos revisar ahorita, para que no sea usted afectado por esa ideología de creer que por una confesión o por una oración ya es salvo, independientemente de lo que usted haga o del estilo de vida que lleve posterior a esa confesión. Ahorita ya leímos que dice que por gracias sois salvos, está hablando en presente atemporal, pero también dice que es por medio de la fe y que es don de Dios. Sin embargo, esa fe no es de Dios para sí mismo, es un don que nos da a nosotros para creer lo que Dios nos está dando. Sin embargo, la fe o esperanza es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ahorita lo vamos a analizar. Volvemos ahora sí a la pregunta de controversia: ¿salvos de qué? En la palabra encontramos 3 segmentos o 3 partes que nos muestra que en el momento de la conversión, cuando es genuina, cuando es verdadera, cuando el arrepentimiento es sincero, nos muestra que hay 3 cosas de las que somos salvos de inicio. Y esto lo podemos ver en Hechos 2, del 38 al 40, que es un pasaje muy conocido, que es el día de Pentecostés, cuando Pedro confronta, no en reproche, sino confronta con el Evangelio al pueblo de Israel, a los judíos, que en un momento dado habían matado al Señor Jesús. Sin embargo, no es un pecado que les impida recibir el Evangelio, todo lo contrario. Pedro se los expone, se los da, porque le dice que es para ellos, y les hace la mención de esta manera. Yo le voy a estar dando lectura, amados hermanos, a los versículos bíblicos, y le voy a dejar el lugar siempre a Javier, el hermano Javier, para que nos dé dando la explicación. En algunos momentos voy a estar comentando algunos puntos de vista, para que luego no pregunten por qué el hermano no para de hablar. Pero
Sí, quiero aclarar con eso. Mire, Hechos 2:38-40 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aquí tenemos el primer punto de lo que somos salvos en el momento de la conversión. Pedro lo menciona y lo resalta. Ser salvos de la perversa generación. ¿De qué estamos hablando? De lo que es el mundo, de lo que es los placeres terrenales, que desafortunadamente se ven como normales antes de conocer la palabra de Dios, antes de creer en el Evangelio. Es algo normal, natural para toda esa gente incrédula que no sabe lo que es el Evangelio y que en el momento de su conversión reciben un proceso de transformación por medio del Espíritu Santo. Y lo primero que se empieza es ser salvos de la perversa generación, de todo lo que le rodea, que son vicios, que son malos ejemplos, que son malas conductas. Se empieza a rescatar a esa persona de esa situación. Lo podemos confirmar también en Juan 17, del 14 al 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Esta es una oración que el Señor Jesús hizo el día de su crucifixión. Cuando estaba en la Santa Cena, Él estaba compartiendo con los discípulos y les estaba dando las últimas indicaciones. Y Él es una oración por ellos, y aquí Él demuestra lo que ya vimos en la primera parte. No son del mundo. ¿Por qué dice no son del mundo? Porque se refería a los discípulos apóstoles, porque Él estaba orando al Padre. Entonces dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los apartes, que los alejes, que no caigan en la tentación. La segunda parte o la segunda evidencia que vemos de que somos salvos al momento de la conversión es de la esclavitud del pecado. Antes de ser convertidos a Cristo, todos éramos esclavos del pecado. El pecado lleva muerte espiritual. Sin embargo, Cristo pagó por los pecados derramando su sangre en la cruz. Nos quita de la esclavitud, no nos libra del pecado al 100%, porque también es parte de nuestra conducta y de nuestra transformación alejarnos del pecado. Sin embargo, esto lo podemos comprobar en Romanos 6, 17 y 18, como el apóstol Pablo nos dice que somos libres. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y librados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia, de la justicia. Aquí hay una transformación inmediata en cuanto a intención y en cuanto a conducta. Dice que en el momento de la confesión empieza una transformación donde somos libertados del pecado, donde el Espíritu Santo ahora viene y nos redarguye, nos hace sentir en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal en relación con el pecado, para contristarnos y llevarnos a arrepentimiento. Pero también nos dice que venimos a ser siervos de la justicia. Esto es compartir el Evangelio, dar nuestro testimonio de nuestra transformación. Es importante resaltar aquí que estos tres aspectos no son automáticos, que es algo que menciona la doctrina del salvo siempre salvo. No son automáticos, no son obligatorias, no es algo que va a pasar simplemente por el hecho de decir, ya confesé a Cristo, ya me transformé y ya no importa lo que haga, ya todo es responsabilidad de Dios porque ya Él tiene el control de mi vida. No es así. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y eso lo vamos a ver ahorita. Volvemos a resaltar
no son obras las que tenemos que hacer para condicionar esa salvación. Ahorita lo vamos a ver. El tercer segmento que nos muestra la palabra de Dios del que somos salvos al momento de la conversión es de la vana manera de vivir, que prácticamente estamos hablando de la segunda parte, está relacionado pero ya hacia un futuro. Esto lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 19. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con obras corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es lo mismo que acabamos de mencionar ahorita. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, nos libra del pecado. Pero ¿de cuál pecado nos libra? Del que traíamos arrastrando, del que traíamos guardado, del que confesamos, del que dijimos, nos arrepentimos y pedimos perdón. Y empieza un proceso nuevo en el cual somos salvos de estos tres aspectos que hemos mencionado ahorita. Como podemos ver, estas tres partes están correlacionadas una con otra. Somos salvos de la perversa generación, estamos hablando del mundo y sus placeres. Somos librados de la esclavitud del pecado. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y también somos rescatados de nuestra pasada vana manera de vivir. Esto es nuestro testimonio, que a partir del momento de nuestra conversión hay una evidencia de cambio. La gente tiene que notar que algo pasó. La gente tiene que preguntar por qué ya no eres como eras, o por qué ya no haces esto, o por qué ya no aceptas estas invitaciones. Porque nosotros ya tenemos un testimonio que dar. Conocí a Cristo, lo acepté como mi Señor y Salvador, y soy una nueva criatura porque Él me transformó. Fíjate, me hace un comentario un amigo y pastor, Saúl Azúa. Dice: por mucho tiempo se nos enseñó que la oración de fe traía salvación, y creíamos que por haber pasado a una persona a hacer la oración ya la considerábamos salva. Muchas salvas, muchos nunca regresaban al culto. O sea, es una realidad que estamos viviendo el día de hoy por mucho tiempo. Entonces, yo creo firmemente en que esa enseñanza que nos dieron es de los americanos. Lo hemos visto en las películas y la adoptamos, la iglesia evangélica la adopta, pero nunca investigamos. Hoy, gracias a Dios, estamos abriendo los ojos, nos estamos dando cuenta que el pasar al frente a hacer una oración no lo es todo. Ok, hay veces, a mí me funcionó, en lo personal a mí me funcionó. Ok, yo llegué arrepentido, Dios ya había estado trabajando conmigo, y yo llegué al templo. Yo no sé si tú te acuerdas, Saúl, yo creo que estabas muy niño cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Pero yo recuerdo exactamente que pasé al frente, pero yo ya venía con esa disposición, porque Dios ya estaba trabajando conmigo, pero yo llegué y yo me acuerdo que yo no me podía levantar sino hasta que dijo el pastor: pónganse de pie, y pum, que salgo, y dijo: de aquí soy. Y me fui al altar, me hinqué ahí en la plataforma, ahí en el altar, y el pastor me dijo: ¿por qué quieres que ore por ti? Le digo: quiero entregarle mi vida a Cristo. Entonces ya hice una oración, y algo que pasó es que yo lloré mucho, yo lloré demasiado, me aventé como media hora llorando. La diferencia entre pasar al frente porque me obligaron, y la otra es que el Señor te impulsó porque ya estaba trabajando contigo, es muy diferente. Ahora, claro, con el tiempo me di cuenta que yo tenía que ir cambiando y haciendo muchas cosas, muchos cambios. Pues es lo que estamos viendo hoy.
¿sí? Pero yo creo que el primer paso es que la gente le nazca en el corazón recibir a nuestro Señor por la fe en sus corazones, pero que también ellos muestren un arrepentimiento genuino, o sea, y que ellos empiecen a hacer un cambio en sus vidas, porque pues, si no, de nada sirve, ¿no? El gran mandato que dejó el Señor Jesús es ir y predicar el Evangelio, compartirlo, llevarlo, decir, hay esto. En ningún momento dijo, vayan e impongan el Evangelio a las personas, oblíguenlas a que confiesen, díganles, presiónenlos psicológicamente diciendo que tal vez mañana no amanezcan, porque desafortunadamente muchas personas por eso toman la decisión de pasar al frente. Por miedo. Por miedo, porque les dicen probablemente hoy sea tu último día o probablemente hoy sea tu última oportunidad. No lo sabemos, pero no tiene que ser una presión, porque entonces la persona no pasa al frente o no toma la decisión de entregarse a Cristo por la necesidad que siente en su corazón de Él, sino que pasa por una presión psicológica, porque es un conocido, porque no pasó nadie, para que no se sienta mal, pero en el fondo o en su corazón no hay esa convicción de decir, lo quiero hacer, lo voy a hacer, lo necesito. Por eso es importante tener presente, el Evangelio se comparte, no se impone. Volviendo al tema, ya vimos los tres aspectos de lo que somos salvos al momento de la conversión, cuando es genuina, cuando la buscamos de corazón, cuando estamos convencidos de que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. La perversa generación, la esclavitud del pecado y la vana manera de vivir. Sin embargo, no somos salvos de todas las circunstancias y situaciones que nos pasan en el día a día. Hay cosas de las cuales todavía no somos salvos, todavía no somos apartados, todavía no somos librados, y las tenemos que confrontar como cristianos, las tenemos que padecer para realmente dar frutos dignos de arrepentimiento, para probar nuestra fe y para saber si realmente lo que hicimos fue genuino y salió de nuestro corazón. Ahorita vamos a mencionar varias. Tenemos los pasajes bíblicos, pero como son muchos, probablemente no los vayamos a leer todos, pero sí los vamos a decir cuáles son y dónde están, para que en un momento dado los puedan revisar. Las situaciones de las cuales aún no somos librados, vamos a mencionar aquí algunas, son de las tentaciones. Esas continúan y con mayor razón en un cristiano, porque el enemigo, el diablo Satanás, va a utilizar todos los medios para quitarte de donde estás. No sé si podemos leer Santiago 1.12. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Ahí lo tenemos, Santiago le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los inconversos. Ese es un punto. Debilidad. Aun y cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, seguimos en un cuerpo físico que es corruptible. La Biblia menciona corruptible es con tendencia al pecado. Por eso nos dice que nos apartemos de las tentaciones. Entonces todavía padecemos debilidad. Nadie es 100% infalible a caer en una tentación, a caer en un problema que puede generar el pecado. Tribulaciones. Esas se siguen presentando todo el tiempo, las seguimos padeciendo, las seguimos sufriendo, son parte del andar en Cristo. Hay personas que mencionan, entrégate a Cristo y tus problemas desaparecen, tus enfermedades se van al 100%, tu familia rescatada toda donde esté, donde ande, tu economía se va a ir al 1000 por 1 y te ofrecen un sinfín de cosas que la Escritura no dice, pero te confunden y a la vez te llaman la atención y dices, si se van a ir todas mis enfermedades y si toda mi familia va a cambiar, bueno, aquí voy.
Eso no es así. Y esto lo estamos viendo aquí con la Escritura. Las tribulaciones son parte de las cosas que tenemos que padecer como cristianos. Tenemos prueba de fe. Hemos sido convertidos, hemos recibido el Espíritu Santo, pero nuestro proceso, nuestra fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para demostrarnos nosotros mismos si realmente estamos convencidos que nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús y no está puesta en nuestra vida, en nuestra prosperidad, no está puesta en que soy amigo del pastor y el pastor va a interceder por mí. No es así. Las pruebas de fe son personales y son para demostrarnos si realmente estamos firmes en la roca que es Cristo. Tampoco somos salvos de la muerte física. Esa sigue presente y lo podemos ver desde los apóstoles. La mayoría sabemos que murieron en formas no muy naturales. Tenemos el ejemplo de Esteban, que murió apedreado por los judíos, y todas las personas hasta la fecha que han muerto físicamente, porque la confesión o la oración de salvación no libra de la muerte física. ¿Habrá excepciones? Sí. La Biblia lo menciona, que cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, algunos estarán con vida, pero son mínimos. Otra cosa de la que no nos libra esta confesión es de la ira venidera, y aquí puede surgir una confusión. El hecho de que diga ahorita que no nos libra no quiere decir que no nos va a librar, simplemente que en el inicio no nos libra para empezar, porque la ira venidera todavía no se presenta, todavía no llega. Y también la ira venidera será quitada hasta la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, o sea, para nosotros. Para nosotros. Sí, porque Dios sigue airado con el impío. El incrédulo la va a sufrir y padecer. Sí. La iglesia será quitada de la ira de Dios. O sea, de la ira de Dios. O sea, seremos salvos de esa ira, que este es otro tema que vamos a ver más adelantito. Exactamente. Es el punto número 3. Entonces, conociendo esto y ya habiendo revisado con la Escritura de qué somos salvos y de qué no somos salvos, pasamos a la segunda parte, que es lo que conocemos como el proceso para llegar a la otra parte de la salvación, porque en la Biblia la salvación está dividida en dos partes. Por un lado dice somos salvos por medio de la fe, y en otros pasajes dice seremos salvos a futuro. Entonces ahorita vamos a revisar este proceso entre una y otra, de qué se trata y a qué nos lleva. Antes de continuar, quiero hacerle una invitación a los hermanos para que nos acompañen, que nos den like y que compartan la programación en algún grupo, ahí en su Face, con alguien. La verdad que nos daría mucho gusto que este mensaje pueda llegar a más personas, y quiero agradecer a todos y cada uno de los que se han estado conectando. La verdad que son muchos, no podría mencionarlos a todos, porque la verdad, si duraron un instante, qué bueno que voltearon hacia nosotros y nos acompañaron un instante. Pero si usted se ha quedado a esta programación y desde un principio y usted tiene alguna duda, háganoslo saber ahí, escríbanos una preguntita. Ya el pastor Saúl nos hizo un comentario muy acertado, pero si usted tiene algún comentario, una duda y quiere platicar con nosotros, ahí puede escribirlo, ¿no? Y si usted tiene una duda sobre lo que estamos hablando, pues pregúntenos, ¿no? Y si tenemos el versículo bíblico para decirle, para enseñarle, pues adelante, ¿no? Sería bueno que pudiéramos interactuar y que pudiéramos poder seguir conversando sobre este tema maravilloso que es la salvación, que la verdad es importante poder entender por qué la salvación la vemos desde estos 3 puntos de vista, y aquellos que
tienen esa enseñanza que salvo siempre salvo. Entonces ellos lo que hacen es, pues, ya hacen lo que quieran, al cabo que ellos son salvos, toman, se emborrachan, maldicen, hacen cosas que no son. Por ejemplo, hay gente que se divorcia, que están y adulteran, ¿no? Caen en adulterio y están sirviendo en la iglesia. O sea, y otros están apoyando a los ministerios y dejaron a la esposa y se fueron con otra, con la miembra, con la compañera, con la hermana de la iglesia. O sea, eso no está bien. O sea, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué le está sucediendo hoy en día a la gente, ¿no? Que puede vivir como quiera, al cabo que ellos son salvos. Eso no es cierto. La Biblia no se está enseñando eso, y lo que hemos estado viendo no nos dice eso. Hay un aspecto en esta doctrina del salvo siempre salvo que es importante resaltar para que la tengan en cuenta. Hay una parte de ellos, yo no lo digo que todos, que dicen que ya no tienen que arrepentirse de los pecados cometidos porque Cristo perdonó los pecados pasados, presentes y futuros cuando derramó su sangre en la cruz. La realidad es que no es así. Cristo perdona los pecados cuando son confesados, cuando hay un arrepentimiento, cuando la persona reconoce que hizo algo malo y va y se postra y reconoce su error, su pecado, lo confiesa, se arrepiente. En ese momento es perdonado, siempre y cuando su arrepentimiento haya sido sincero. Desafortunadamente en esta doctrina dan a entender algunos que ya no es necesario arrepentirse, porque en el momento que cometen el pecado, automáticamente es perdonado, porque ya son salvos, y eso no es así. Ahorita vamos a ver los aspectos que hemos mencionado como parte del proceso que son necesarios en nuestro andar en Cristo. Bien importante de resaltar, no son obras que el hombre hace, porque por eso dice la palabra, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Desafortunadamente los radicalistas que están en esta doctrina, incluso en otras, se van a los extremos y dicen que cualquier cosa que el cristiano haga por su cuenta ya es una obra, y que entonces ya el sacrificio de Cristo no fue completo. Sin embargo, no es así, y ahorita lo vamos a ver, porque incluso son mandamientos del mismo Señor Jesús que dejó para los discípulos, que dejó para los apóstoles, que dejó para la iglesia. El primero de ellos es permanencia. Esto lo vemos en Juan 15, del 4 al 6. Lo menciona el mismo Señor Jesús. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Este mandamiento es condicionante. No dice, yo voy a hacer ya que ustedes permanezcan en mí de forma automática. Tú no hagas nada, yo me encargo de todo. No, el Señor Jesús está diciendo, permanece en mí, resiste, soporta, aguanta, pero no te apartes de mí, porque sin mí nada puedes hacer. Es importante tenerlo en cuenta. El otro aspecto es resistencia. Resiste. Nos dice la palabra, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. No dice yo voy a hacer que resistas, yo te voy a dar la herramienta, pero quien tiene que resistir eres tú. Tú tienes que ser fuerte ante las tentaciones, tú tienes que ser fuerte ante el pecado que se te va a aparecer en el camino para tratar de sacarte de tu andar con Cristo. Perseverancia. Es bien importante tenerlo en cuenta. Perseverancia, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de lo que se te presente, debes de perseverarlo. Son palabras del Señor Jesús
en Mateo 24, 11 y 12. Es un pasaje profético. Algunos dicen que es solamente para los judíos, otros dicen que es para la iglesia. Son palabras del Señor Jesús y debemos de tomarlas en cuenta. Dice, Mateo 24, del 11 al 13 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Más claro no puede estar porque son palabras del Señor Jesús. No es invento de nosotros, no estamos aquí creando una doctrina nueva, no estamos inventándole palabras a la Biblia. Son palabras del Señor Jesús que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice ya lo es, pero tampoco dice no lo es. Dice será salvo. Y bien importante, y lo vamos a mencionar como cierre del programa, ¿a qué se refiere con esa salvación futura? ¿Y por qué es diferente de la primera? Aun y cuando es la misma, pero está dividida en dos. Lo acabamos de mencionar ahorita. Otro de los soportes que tenemos es el arrepentimiento. Esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, en el 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan está hablando a la iglesia, no le está hablando a los incrédulos, le está diciendo a los que ya son convertidos, a los que ya están dentro, y les está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Y no solo mentimos, sino que le hacemos a Cristo mentiroso. No es un riesgo que debemos correr. En la humildad de nuestro razonamiento y reflexión tenemos que reconocer que somos débiles, que caemos en pecado, que fallamos, pero tenemos un abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Cuando nosotros nos arrepentimos del pecado y lo confesamos, Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor. Él va ante el Padre y le dice, ya pagué yo por ese pecado, y Él está arrepentido. Pero está hablando de nosotros, de la iglesia, de los que ya estamos en Cristo, no de los incrédulos. Tenemos también las buenas obras. Bien importante separar de las obras que menciona Pablo en Efesios, que la salvación no es por obras. Ahí está hablando de las obras de la ley, en las cuales se hacen sacrificios de animales para derramar la sangre del animal para el perdón de los pecados. No se refiere a esto. Las buenas obras son las que Dios tiene preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Ya las mencionamos aquí algunas. La principal, compartir el Evangelio, amar al prójimo y amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahí está contenido todo. Si tú amas al prójimo, no vas a atentar contra él, no vas a andar viendo lo que no debes, no vas a andar buscando lo que no te conviene. Al contrario, vas a compartir la palabra, vas a compartir tu testimonio, vas a decir, si Cristo me transformó a mí, lo puede hacer también contigo. A eso se refieren las buenas obras que están mencionadas aquí. Por último, de los aspectos que tenemos aquí, son más, pero no podemos ponerlos todos. Santidad. Santidad es una condición constante que el cristiano tiene que buscar. Lo vemos en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la palabra santidad significa separados de. Entonces, una de las cosas que Dios hace es separarnos del pecado, y Él quiere que vivamos separados del pecado. Por eso ahorita lo mencionábamos en Primera de Juan, que
Juan le hablaba a la iglesia, ¿no? Que confesáramos nuestros pecados, que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cometemos pecado, porque la iglesia todavía está sujeta a esta carne pecaminosa, a estos deseos pecaminosos, los cuales tienen que morir en Cristo Jesús. Por eso llegó un punto donde Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora nosotros estamos para agradar a Dios, ¿sí? Y ofrecer esta vida como ofrenda a Dios en sacrificio vivo, que es santo y agradable, que es vuestro culto racional. Entonces, la verdad es que necesita la iglesia volver otra vez a la sana doctrina, a la palabra de Dios, a la santidad, entender y comprender de que no porque yo hice una confesión o hice una oración de fe, más que nada una oración de fe, ya soy salvo, y pasé al frente y me entregué a Cristo y ya soy salvo, sino entender y comprender que es un proceso de toda la vida. Así es. No se trata de, como los radicales dicen, ok, cometí pecado, ya perdí la salvación, me confieso, la recupero, y así me voy una y otra vez hasta el último. No es así. Ahorita vamos a ver realmente lo que es la segunda parte de la salvación, que lo mencionamos al principio, está dividida en dos: soy salvo, seré salvo. Ya hablamos del proceso en el cual mencionamos todos los aspectos que se presentan y también las herramientas que tenemos para confrontarlos. Vamos a entrar ahorita a la tercera parte, que es la confirmación, la comprobación, el cumplimiento de la salvación definitiva. Esta salvación nos libra de todo lo que mencionamos al principio, que la primera parte no nos libraba, no nos apartaba, no nos hacía salvos. Que hablamos de tentaciones, debilidad, tribulaciones, pruebas de fe, muerte física. Esta salvación sí nos libra de todo eso, pero sobre todo nos lleva a vida eterna. También especificar que no hay tres salvaciones, o sea, es una sola, manifestada de tres maneras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fuimos salvos, ¿sí? del pecado. Por eso es que recibimos a Cristo en nuestros corazones mediante la fe, a la hora de confesar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y tomamos la decisión de entregarnos a Cristo. Entonces ya soy salvo de esa condenación. Ahora, estoy siendo salvo de las aflicciones de la carne, del mundo, del pecado, ¿sí? De la tentación. Entonces estoy siendo salvo. Ahora, voy a ser salvo cuando, si yo persisto, si yo soy fiel, si yo permanezco, entonces voy a ser salvo en la segunda venida de Cristo. Más adelante, hay unos pasajes que aquí tienes, ¿verdad? Sí. Ahorita vamos para allá. Esta segunda parte de la salvación, La tercera, bueno, definitiva, ¿de qué nos libra? Nos libra del pecado, ahora sí, de una forma definitiva. Esto lo vamos a confirmar en 1 Corintios 15, del 53 al 55. ¿De qué está hablando este pasaje? De la segunda venida del Señor, cuando la iglesia es arrebatada. Los cuerpos físicos terrenales, corruptibles, con tendencia al pecado, son transformados a cuerpos glorificados, a cuerpos inmortales, donde el pecado ya no tiene injerencia de ninguna manera. Lo vamos a confirmar ahorita. 1 Corintios 15, 53 al 55 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro,
tu victoria. Ya la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Aquí lo dice bien claro. ¿Por qué? Porque dice que este cuerpo mortal es transformado a un cuerpo inmortal. Ya no muere. Y una forma de entender esa inmortalidad es la vida eterna, que es el propósito, que es la intención, que es la esperanza que nosotros tenemos de recibir del Señor Jesús, la promesa de que estaremos con Él para siempre, por toda la eternidad, en su presencia. Esta es la salvación que nos lleva de forma definitiva a Él, pero no la tenemos todavía, es hasta que Él venga. Es la esperanza que tenemos si permanecemos. Ahora sí, esta salvación o esta segunda parte de la salvación nos libra de la ira venidera. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses del 1 al 10. Dice, y esperar, ¿sí? Algo que estabas ahorita explicando, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. La palabra es bien clara. La iglesia no va a pasar por la ira. La ira está preparada para los incrédulos, para los que no creyeron, para los que se burlaron, para los que dijeron no me interesa conocer el Evangelio, no me interesa Cristo. Al final de cuentas tiene consecuencias. Pero para nosotros no. Somos librados de la ira venidera cuando venga el Señor Jesús, al cual esperamos de los cielos. Lo acabamos de leer. ¿Qué nos dice esto? Que esta salvación nos lleva a la vida eterna. Ahora, se oye muy bonito, con palabras de nosotros, pero lo vamos a respaldar con la Escritura, para que ustedes lo lean, lo analicen, lo reflexionen y lo vean y confirmen que si está escrito, que no son algo que salga de nosotros, que tratamos de, como por ahí dicen, endulzar el oído. No es así. Podemos ir a Romanos en el capítulo 8, verso 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso lo escribió el apóstol Pablo, donde dice que fuimos salvos en esperanza. En esperanza o fe estamos hablando de lo mismo. No hay otra forma de explicarlo, no hay otra forma de decirlo más que tal cual está escrito, y lo único que tenemos que hacer es revisarlo, analizarlo y ver a qué se refiere cuando el apóstol Pablo escribió este pasaje. Esperanza y fe es lo mismo, son sinónimos. Entonces, somos salvos en esperanza, es lo mismo que dice en Efesios 2:9, 2:8, 2:9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por otra cosa. Tenemos un pasaje también donde lo confirmamos, y ahora lo escribe el apóstol Pedro. Y al confrontar dos pasajes distintos, de dos apóstoles distintos, lo único que podemos hacer es confirmar que lo que dijo uno lo dijo el otro, y los dos estaban conformes al evangelio que les fue compartido, aunque en forma distinta en tiempos. El evangelio es el mismo, no cambia, no hay variación, no son distintos, no hay nada diferente entre uno y otro. Este pasaje es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si se fijan, al principio mencionamos al apóstol Pedro
en el día de Pentecostés, en Hechos 2, donde Él les da el Evangelio, la conversión a los que estaban ahí, que lo escucharon, y que les dijo: sé salvo de esta perversa generación. Ahora Él dice, lo vuelvo a leer, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para ser manifestada es que va a ser evidente que la vamos a recibir, que la vamos a tener. ¿Cuál es el tiempo postrero? El día final, en la segunda venida de Cristo. Es cuando se va a completar, se va a concluir, se va a manifestar. Dice: en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Volvemos al proceso. Nos dice que está preparada para el tiempo futuro, pero que tenemos que pasar por diversas pruebas, aflicciones, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cristo está en nosotros. Por fe lo creemos, por fe lo aceptamos. Pero el Señor se manifestará desde los cielos en su segunda venida, que es la que nosotros esperamos, con fe, con esperanza, con alegría, con gozo, aun y cuando pasemos por aflicciones y tribulaciones. Quiero hacer un comentario. Sí. El hermano Ángel Guerrero, el hermano Eloy, hace una pregunta y menciona Apocalipsis 3:11 y dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Él pregunta, ¿se refiere a la salvación? ¿Se pierde? Entonces, ok, el sacrificio de Jesús es eficaz, ¿sí? Fue completo. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Dice aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes. Entonces, no es que se pierda la salvación, sino que cuando habla de retener, habla de permanecer, habla de cuidar, ¿sí? Porque la salvación no se pierde. Yo siempre he creído que el que se pierde es el ser humano por descuidar su relación con Dios, ¿sí? Entonces, claro, tengo que retener a través de qué, a través de mi fidelidad, de mi compromiso, de mi santidad, de mi confesión, ¿sí? Porque hay personas que nunca confiesan sus pecados y como lo leíamos hace rato, ¿no? Que pues la verdad, sí, hay gente que muere en sus pecados porque nunca los confesó, o sea, nunca se arrepintió, pero dice, pero pastor, ya se había entregado a Cristo. Pues sí, pero tenemos que entender de que somos tentados, caemos en pecado y tenemos que venir a Cristo. Una persona salva, no, como lo estabas explicando tú, pues no se libra del pecado, ya no tengo tentaciones, ya no tengo pecado, ya no cometo esto, ahora sí me voy a ir al cielo. Claro, si en ese instante que tú le entregas tu vida a Cristo y te mueres, la misericordia de Dios es tan grande que estoy seguro que te vas al cielo con Él. Pero si permaneces en esta vida, ¿sí?, después de haberle entregado tu vida al Señor y descuidas esa salvación, descuidas tu relación, tu comunión, la oración, la lectura bíblica, y por voltear hacia el mundo pierdes lo que tenías. ¿Por qué? Porque lo descuidaste. Recuerda que el hijo pródigo sale de la casa de su padre, nunca dejó de ser hijo, pero una de las cosas es que él estaba consciente de su identidad como hijo, y aunque estaba en sus pecados, él regresó a su padre. Entonces, yo creo que el que se pierde nunca fue hijo, ¿sí? O sea, porque nunca tuvo una identidad de hijo. O sea, la historia del hijo pródigo me enseña que el hijo pródigo, aun cuando estaba en sus pecados, llegó a un punto donde él entendió que estaba mejor en la casa de su padre. ¿Por qué? Porque dice en la casa de mi padre. ¿Por qué lo consideraba su padre?
porque él nunca dudó de su padre, de su identidad, de su esencia como hijo hacia su padre, sino que en su condición humana tomó la decisión de apartarse de los designios de su padre, de obedecerlo, de sus ordenanzas y querer vivir su vida sin gobierno, pero se dio cuenta que él necesitaba a su padre. Entonces vamos a retener lo que tenemos con responsabilidad, con santidad, con oración, con arrepentimiento, porque hay que cuidar esto tan precioso que es la salvación. Acerca del comentario y de la pregunta que acaban de hacer, que está bien interesante, de que si la salvación se pierde o no, aquí lo importante es reflexionar, no tanto si se pierde o no. Lo importante aquí que la persona debe de considerar es, ¿estás preparado para recibir la salvación? ¿Está preparada para los tiempos finales? ¿Te autoexaminas tú mismo? ¿Estás en santidad? ¿Estás en arrepentimiento? ¿Buscas de la Escritura? ¿Te preparas en el conocimiento? ¿Te acercas al Espíritu Santo para tener esa comunión? La respuesta la podemos ver en dos pasajes, y justamente uno de ellos es Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Es una de las cartas que el Señor Jesús mandó con Juan a las iglesias. A una de ellas le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué pasa con aquellos que no son fieles hasta la muerte? Lo vemos ahorita en países alejados de nosotros, donde muchos son perseguidos, donde muchos son encarcelados, donde muchos son presionados para que nieguen su fe. Y vemos ejemplos de muchos que no lo hacen, prefieren sacrificar su vida física, pero no negar a Cristo Jesús. Pero ahora, sabemos de ellos, pero habrá algunos que no den ese paso de fe, que no resistan esa prueba, y si no la resisten, ¿el Señor Jesús les va a dar la salvación? El objetivo en esos lugares es negar a Cristo. Y una de las cosas que hemos visto desde que inició la iglesia de Cristo es que en los primeros 3 siglos el objetivo era que la gente negara a Cristo verbalmente. Ellos les decían: tú nada más niega a Jesús y vas a vivir. Bueno, muchos negaron a Jesús, ¿sí? Sí. Otros permanecieron firmes. Es lo que va a pasar en un tiempo cuando venga el anticristo. Niega a tu Cristo y vas a ser salvo. Nada más. ¿Cómo lo van a negar? Pues dejándose marcar, ¿sí? Porque si estamos hablando de la salvación venidera, entonces muchos cristianos que se decían ser cristianos se van a dejar marcar, ¿sí? Otros no van a soportar la persecución y mejor van a negar a Cristo. Así es. ¿Sí? Y va a ser muy triste porque va a ser un pequeño remanente, muy pequeño, de que va a permanecer fiel. Algunos hablan de multitudes, millones, miles, pero la realidad es que como va apuntando la cosa, la gente cada día se pierde más en su egoísmo, en su vanagloria, en sí mismos, ¿sí? Y no tomen en cuenta que un día sus vidas correrán peligro, y cuando se dejen marcar en aquellos tiempos, ya no habrá retorno para atrás, ya no habrá arrepentimiento que te salve, ya no habrá oración, ya no habrá clamor que digas tú: perdóname, Señor. Ya no. La Biblia es muy clara que todos los que se marcaron serán lanzados al lago de fuego. Entonces, si hoy tú tienes la oportunidad de poder entregarle tu vida a Cristo y de permanecer, hazlo. Ves,
ves una iglesia donde te predica la sana doctrina, o si nos estás acompañando hoy en este tiempo, yo te digo y te invito a que pues hagas la decisión correcta de seguir a Cristo, y no solamente de hacer una oración para recibirlo, sino que vivas en una confesión cada día donde tú confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador. Porque la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para vida eterna. Entonces, si tú estás oyendo esto y nos acompañaste durante todo este programa, durante toda esta hora, la verdad que la salvación es para todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado. La salvación es para todo aquel que está dispuesto a rendir su vida ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si te arrepientes de tus pecados y le dices a Dios, perdóname, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados y confieso que tú eres mi Señor y Salvador, y lo creo de todo corazón, y te recibo en mi corazón por medio de la fe, y yo creo que tú eres salvo. Pero ahí es donde empieza el verdadero camino hacia la verdadera salvación, en la lealtad, en la persistencia, en la esperanza, en la resistencia. Todo lo que hoy vimos en este programa, ojalá le puedas dar una repasadita después, compártelo con alguien más para poder llegar a más personas, porque la verdad la gente necesita a Cristo, y lo que nosotros queremos es traer palabra de Dios, ¿sí? Queremos enseñarle la doctrina sana de la palabra de Dios. Y la verdad que estamos muy contentos que nos hayas acompañado en este en vivo una vez más, todos los jueves a las 9 de la noche, con la excepción del jueves pasado, que pues no se pudo por salud, pero qué bueno que ahora tú nos acompañaste en este en vivo. Y la verdad, si te lo perdiste, pues ahorita que salgamos, deja que esté listo el video y para que lo puedas ver y puedas darte cuenta que todo lo que hemos enseñado referente a la salvación tiene sustento bíblico. No hay nada inventado, no enseñamos doctrinas equivocadas, ni oscuras, ni doctrinas, de esas doctrinas extrañas de que la gente hoy en día quiere vivir la vida en pecado, pero creer en su mente que son salvos cuando no hay una evidencia bíblica en sus corazones. Entonces, la verdad, nos dio mucho gusto que nos hayas acompañado en esta preciosa noche. Soy el pastor Ixtla Arriola de la Iglesia Espíritu y Verdad. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la iglesia, todos los jueves, y la verdad que nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Y pues le voy a dejar el lugar a Javier para finalizar, y gracias por acompañarnos. Lo que tratamos el día de hoy de compartir y de enseñar no es que tengamos como base, ya sea a favor o en contra, el salvo siempre es salvo, o si la salvación se pierde. Lo que tratamos de decir, de enseñar por medio de la Escritura, es que estés preparado, confiado en que has soportado tribulaciones, aflicciones, pruebas de fe, y que Cristo sigue siendo tu roca firme, en la cual tú estás firme en ella, y que en un momento dado lo que te preguntes es si estás preparado para recibir esa salvación. No es otra cuestión. Por eso dice la palabra, sed santos, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos nosotros preparados en santidad, con pecados confesados, limpiados por el arrepentimiento y la confesión, estar listos para recibirlo y no sentir vergüenza cuando Él se presente y nosotros lo veamos y su santidad nos haga sentir avergonzados porque nuestros pecados o lo que traemos oculto que no hemos confesado
se va a manifestar. Primera de Juan 2:28 lo dice: hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se presente no nos alejemos de Él avergonzados. Es una declaración determinante porque está hablando de su segunda venida, y el hecho de alejarse avergonzado es saber que no te vas con Él. Es importante, lo vuelvo a mencionar, ¿estoy preparado para la salvación definitiva? Y esa respuesta solo te la puedes dar. Es todo por hoy. Dios les bendiga y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Les doy un abrazo afectuoso desde aquí, desde la Iglesia Espíritu Verdad. Soy el pastor Israel. Fue un gusto estar con ustedes.